pero no todo el mundo que hace masajes es fisioterapeuta. La percepción del dolor depende del daño que haya en tu tejido, pero depende de tus experiencias previas. O sea, los hábitos, eso es lo que te llevan a tener más tendencia a lesionarte o menos. Fuma mucho, el tejido está menos oxigenado, menos vascularizado. Eres una persona que está muchos años con un dolor que puede ser crónico. Bienvenidos y bienvenidas al 10º episodio de Palique. Hoy contamos con una temática que es nueva en el canal y en el podcast, algo que está muy contundente en la sociedad y que a veces pasamos por alto, y contamos con un profesional de la fisioterapia, como es el caso de Manuel Canilla. ¿Qué tal? Buenas, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y mucho gusto. Bueno, para quien no te conozca, cuéntanos un poco cómo empezó tu afán por la fisioterapia, pero también eres osteópata. ¿Cómo fueron esos inicios y cómo te llevó a este mundo? Pues no sé decirte un inicio exacto, pero sí que es verdad que siempre he tenido esa necesidad o ese gusto por ayudar a la gente. Desde siempre, en el cole, cuando alguien se caía, se hacía daño, siempre acudía por instinto casi. Y después jugué al fútbol de manera, con cierta proyección y semiprofesional un tiempecillo. Y a raíz de lesionarme, hacerme daño, los fisios que había en los equipos, me iba llamando la atención. Y se me iban los ojos mucho a los fisios cuando me lesionaba. Tenía mucha curiosidad de qué hacían. Y ahí se me despertó el gusanillo. Y tuve claro, a la hora de acabar la selectividad, tuve claro que quería hacer fisio. No quería ser ni médico, ni policía, no, quería ser fisio, y tuve la suerte de poder estudiar fisioterapia. Sí, a veces pasamos por alto, ¿no? Pero también es importante el tema de, sobre todo ahora también, las lesiones al final siempre han estado, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, también hay que diferenciar el osteópata de la fisioterapia. Sí. Claro, porque hay gente que a lo mejor no ha ido al fisio y tampoco entiende o relaciona eso con los masajes. ¿Qué diferencia podría haber entre un fisioterapeuta y un osteópata? A ver, es una pregunta un poco difícil de decirte la respuesta exacta, ¿vale? Primero, se me ocurre decirte que no es una cosa y que sí es otra. La osteopatía por sí sola, en España, no es una formación reglada, no es oficial. Entonces, una persona que es osteópata y no es fisioterapeuta, tú como paciente no tienes garantía de que tenga los créditos y las horas de formación, y no te garantiza de por sí que te vaya a ofrecer un servicio de un sanitario de calidad, ¿vale? Entonces, la fisioterapia sí que es una profesión reglada con su carrera universitaria, y en España siendo fisioterapeuta, hay alguna escuela, no muchas, que puedes estudiar la osteopatía, que sí es una disciplina sanitaria en otros países del mundo, en Estados Unidos, en Francia y demás. Entonces, en España, para ir a un osteópata que te garantice que está bien formado, debe ser fisioterapeuta. Si no, seguramente no tenga las horas de formación necesarias y no tengas garantía de seguridad. A través de los años también está la duda de la fisioterapia. ¿Son solo masajes? No, hombre, no. Eso, la terapia manual como tal es una técnica que está en el ABC nuestro, y muchas veces se nos reconoce por los masajes. Pero la fisioterapia es a través de terapias físicas, de movimiento, de tocar, de calor, de frío, de corrientes, devolver al cuerpo su función natural. Entonces, aliviar dolor y devolver función. Una técnica importante es el masaje o la masoterapia, terapia manual, que siempre que tocas no es masaje, porque tú puedes estar movilizando, puedes estar articulando articulaciones para intentar devolver movilidad, y no estás haciendo un masaje como tal, y el masaje es una técnica más dentro de la fisioterapia. Igual la más representativa, pero no todo el mundo que hace masajes es fisioterapeuta, ni todos los fisioterapeutas necesariamente hacen masajes. Cuando te llega algún cliente, a veces disfrutas viéndolo sufrir. Ahí, sí, no, ahí, no, pero no con malicia, sino que te da gusto ver cómo... No, ahí también hay un poco de mito. Muchas veces gente dice, y aquí voy a romper una lanza a favor de
las fisioterapeutas chicas, ¿vale? Que en mi clínica somos chicos, somos chicas y demás. No necesariamente tienes que hacer daño o tienes que hacer sufrir para que una técnica sea efectiva. Hay veces que sí que si estás lesionado, trabajas en una zona, duele, pero no es apriétame mucho que eso me cura más. Y, por ejemplo, en la clínica dices que llaman pacientes y dicen, pero ponme con un chico que tiene más fuerza. Y yo pienso, si te coge una chica de las mías o cualquier fisioterapeuta, tenemos camillas regulables en altura, tenemos técnica. Una chica así pequeñita hace de sobra la fuerza necesaria para abordar una lesión prácticamente siempre. O sea que, claro, ellos ven la fuerza, ¿no? Pero Claro. eso es muy relativo, ¿no? Al final es la técnica, ¿no? Es la técnica, es el objetivo. Y una cosa importante que nosotros intentamos transmitir a los pacientes, cuando llega un paciente y lo exploramos y entendemos lo que le pasa, es hacerle entender al paciente lo que le pasa y lo que queremos conseguir. Entonces, una vez que el paciente sabe que quieres conseguir tal, sabe que a veces puede doler, a veces no, pero no es imprescindible que duela para que cure. ¿Y qué papel tiene importante, por ejemplo, la ecografía, la evolución del, ¿cómo se diría? Digamos, la tecnología, ¿no? Actual. Vale. ¿Qué función daría ahora mismo dentro de la fisioterapia? Aquí debate también. Aquí, y puede que os guste, puede que no os guste lo que voy a decir, ¿vale? Con los años, llevo 20 años trabajando y con los años estoy aprendiendo a distinguir lo que son modas pasajeras de lo que son avances en la profesión. Por ejemplo, poder disponer de ecógrafos para valorar el tejido en directo es un avance infinito. Antes, cuando yo empecé, no teníamos, hasta hace relativamente poco tiempo, no teníamos ecógrafos, casi ningún fisio. Entonces tú hacías la exploración a mano, palpabas, estirabas, movías y tenías que intuir lo que pasaba. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, según lo que había pasado, intuías que había una rotura. Pero tú tocabas, intuías dónde estaba la rotura, pero no tenías la certeza nunca. Ahora tú coges un ecógrafo y estás viendo en directo y midiendo si mide 3 milímetros, 3 milímetros y medio, si tiene líquido, si tiene líquido. Da muchísima precisión. Pero a la vez, que aquí donde está el debate, a muchos fisios nos confunde. Y puede haber error, ¿no? Mucho, y ahora voy a decir por qué. Nos confunde porque tienes a mano el poder ver lo que pasa, y voy a decir un ejemplo rápido, tienes a mano ver lo que pasa y pues que es la tentación de decir, llegas tú, oye Manuel, me duele el hombro, y yo tengo el ecógrafo y digo, hostia, voy a verlo por dentro. Si yo me voy y te veo el hombro por dentro, puede que me encuentre algo, por ejemplo una pequeña calcificación, que eso es súper frecuente. Entonces te doy el hombro, te miro, una calcificación. Tío, David, tienes una calcificación, tienes que venirte, tengo que ponerte ondas de choque, tengo que ponerte diatermia, tengo que ponerte... Suele ser un error, porque antes de yo mirar con el ecógrafo que tienes ahí, tengo que preguntarte qué te pasa, desde cuándo te duele, cómo empezó, si te duele por la mañana, por la noche, si al hacer un movimiento, si te duele espontáneo, qué síntomas asociados tiene. Porque muchas veces tú ves esa ecografía y ves esa calcificación y es que te vas al otro hombro y tiene la misma calcificación. Y le dices, ¿te duele el otro? Y dice, no. Hostia, pues tiene una calcificación en el otro hombro más grande que este. ¿Qué hacemos? ¿Sabes? ¿Qué? Es relativo, ¿no? Entonces, si tú llegas, oye, me duele hacer esto, jugando al pádel me dio un tirón aquí o me caí y me golpeé y se me hinchó y me noto, miras y si tu historia cuadra con lo que te duele y cuadra con lo que veo, entonces estamos ante esa situación. Es la típica del fútbol de he arrancado y me ha dado un tirón aquí detrás, que lo vemos en la tele muchas veces, que se echa la mano y se tira al suelo. Casi seguro que se ha roto. Una rotura muscular. Tienes el ecógrafo, lo ves y le dices, tienes una rotura de tantos centímetros. Y ya puedes hacer un tratamiento mucho más fino y un pronóstico mucho más fino. Entonces es un avance muy grande, pero tienes que abordar a la persona y a su contexto, no solo al tejido. Ahí eso se llama el abordaje biopsicosocial de la lesión, que es una persona que tiene una biología, que es un tendón que puede estar mal, en un entorno
psicológico, cómo te afecta esa lesión y un entorno social. Si tú te haces daño en un tobillo y eres profesional del fútbol, a lo mejor te afecta más que se hace daño en un tobillo y trabajas en una oficina. Entonces, aunque la lesión sea la misma, lo que afecta en tu vida es diferente y la lesión se aborda de maneras diferentes. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a tu clínica Sí. y te digo, me duele algo, directamente lo examinas tú personalmente o vas directamente a lo que es la tecnología. No, no, no. A ver, en la clínica somos diferentes fisios. Todos hacemos algunas cosas y algunas están especializados en algunos campos. Entonces, cuando tú pides cita, ¿qué te pasa? Entonces la persona de recepción dice, vale, pues con estos profesionales, puedo ir con cualquiera de nosotros porque todos lo hacemos, o es algo especialista, te pongo en especialista. Entonces tú llegas, te preguntamos. La primera sesión, yo siempre digo, si gastamos, gastar, por utilizar un verbo, pero si utilizamos más tiempo hablando, seguramente utilicemos mucho menos tratando. Entonces, te preguntas, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te notas? ¿Cómo? ¿Ha pasado algo más? Después preguntas cosas, a lo mejor no es cosa nuestra. Porque, oye, ¿y cuándo te duele por las noches? Oye, y te notas, me noto muy cansado. Y has perdido peso o tal. Oye, pues sí que he perdido peso, me duele por las noches. Y es un dolor que mueva o no mueva, me duele siempre igual y por las noches más. A lo mejor sospechas que hay algo de fondo que no es tuyo. Y nosotros tenemos la profesionalidad y la formación para decir, oye, espérate, que no me cuadra. Vete al médico, le cuentas esto, que te haga su exploración y si está todo bien, la analítica bien y tal, vienes. A lo mejor estás sospechando en tu cabeza, tiene un proceso tumoral, o tiene una infección, o tiene un hueso roto y se cree que es un golpe. Y si tú te vienes arriba y no eres prudente ni profesional, la puedes liar. O sea, que yo puedo tener un hueso roto y no saberlo. Y eso siempre te duele o a lo mejor no. O lo vamos Sí, sacando. no, te duele, pero tú, yo qué sé, de cada 20, 15 de tobillo que vienen a la clínica, de cada 20, uno o dos tiene alguna fisura en el peroné, alguna cosa que te duele igual que uno de 15, pero no se cura igual. Entonces ahí tenemos que gastar tiempo hablando, porque hay quien llama, me duele el tobillo, y viene y dices, buah, aquí hay una movida que flipas. Entonces le dices, vete al hospital, no, me caí y tal, y como cuando vengo aquí y siempre me ayudáis, te pido cita a ti directamente. Vale, pues muchas gracias, pero vete al médico primero que te descarte algunas lesiones más importantes, y si te lo descarta te vienes y continuamos. O sea que en la primera sesión estamos mucho rato hablando para afinar el tiro, porque nosotros si no tenemos claro, a veces le decimos al paciente, vete, déjame que lo piense, porque no tengo claro y tenemos que dar una vuelta a ver de dónde puede venir. Entonces, es mucho de pensar antes de ponerte te aplico esta máquina, la otra. Y hay gente que llama, ¿tienes esta máquina? Sí, dame cita. Y viene, ponme esa máquina. Espera. ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿No es que me han dicho esa máquina? ¿Quién te lo ha dicho? Es que lo he visto en Instagram, vale, ¿en qué Instagram? ¿Sabes? Y cuéntame qué te pasa y si quieres, y hay gente que le convenzo y yo tengo la máquina. Le convenzo no, es que esa máquina no te hace falta por esto, y lo explicas. Y entonces la gente lo entiende, ¿eh? Ah, vale, es que yo... Vale, entonces nosotros gastamos mucho tiempo en hablar y en culturizar a la gente. Queremos que el que se tumbe en una camilla o el que haga un ejercicio en nuestra clínica sepa por qué lo hace y con qué objetivo. Y porque de fondo hay una formación, una experiencia, una actualización. Vamos. Nos gusta hacer las cosas bien. ¿Alguna vez te ha llegado alguno a la clínica que tú lo examines y pienses, ¿está hecho polvo? O sea, pensar Sí. que puede ser reparable, que reparable no, pero que se puede tratar, pero que puede ser crónico de decir, está hecho polvo. Sí. Viene gente así que no lo sabe y viene gente muy mal de dar muchas vueltas y lo ves y dices, oye, mira, pues se te puede ayudar, pero ahí somos sinceros porque no hay nada peor que el paciente se sienta defraudado después. Entonces hay veces que dices, mira, creo que te podemos ayudar, pero esto va a mejorar lento y a lo mejor la capacidad de mejora que tiene esto aproximadamente puede ser de un 20%. ¿Te vale la pena? El paciente dice, sí me vale la pena, me quiero probar. Oye, pues mira, vamos a hacer 5 sesiones. A ver si en 5 sesiones estamos en un 15 o un 20% de mejoría. Y si estamos ahí, continuamos. Si no,
Entonces siempre en las primeras sesiones igual, gastar tiempo en eso. Hacemos un pequeño pronóstico aproximado, unos microobjetivos, para que el paciente sepa hasta cuándo quiere. O nosotros, si, oye, no, creo que no puedo mejorar más, lo siento, ¿sabes? Y también derivamos mucho, mandamos pacientes al dentista, al podólogo, al psicólogo, a centros médicos que abordan el dolor de manera diferente a través de infiltraciones o de pequeñas cirugías. Y hay veces que dices, hasta aquí llego. Y a mí me gusta echar a la gente porque no quiero que se defrauden. Si tengo claro que no va a mejorar, le digo, tío, creo que no vas a mejorar. Por esto. Y el paciente te lo agradece. Y le fastidia, porque ha ido a ti pensando en que le ibas a ayudar, le fastidia, pero te lo agradece. No le mientas, al final no está mintiendo. Claro, y a lo mejor a los años viene, o a los meses, o después te viene una persona y dice, oye, que soy el hijo de tal, que mi padre se quedó muy contento, y no lo curaste. Pero le dijiste las cosas y se lo explicaste, y se van más pausados. O sea que tienes que ayudar a mejorar la calidad de vida de la persona. No solo el tendón o el ligamento, sino el contexto de la persona. El tiempo, ¿no? Sí, Eso, y el dinero. Que hay que respetar mucho que la gente que entra a tu clínica viene con un dinero en el bolsillo que cuesta mucho, a todos nos cuesta mucho ganar dinero. Entonces, respetamos mucho el dinero del que viene e intentamos merecer ese dinero que se gastan. Entonces, ahí lo tenemos como una marca personal así muy arraigada. Sí, que digamos que hay personas que a lo mejor son más quejicas, ¿no? Que cualquier dolor ya van o no intentan por su cuenta, ¿no? También. Claro, hay gente que aquí esto es un complejo, pero el dolor o la percepción del dolor depende del daño que haya en tu tejido, pero depende de tus experiencias previas, de tu educación en casa. ¿Sabes? Si tú has visto a tu abuela siempre coja, con muletas desde que te acuerdas, de las rodillas porque tenía muy mal, el día que te duele la rodilla te va a recordar a tu abuela de la vida coja. Entonces, ese dolor lo vives con más angustia que una persona que tiene el mismo dolor que tú, pero que nunca ha visto a nadie en su entorno cojo de la rodilla. ¿Sabes? Es que es... O sea, el entorno importa. Muchísimo, es clave. Pero eso, o sea, más psicológicamente. Es psicológico, es que yo te toque, lo siento, o sea, te estoy tocando la pierna, pero la experiencia es en tu cerebro, ¿sabes? Entonces, ¿cómo tú vives la experiencia de ese toque? ¿Sabes? Si tú de pequeño se te clavó aquí un tornillo, ¿sabes? Tuviste un accidente y se te clavó algo y tuvieron que ir y operarte y no sé qué, yo no lo sé. Y yo hoy te toco con pantalón, te toco aquí y tú dices, hostia, me está tocando aquí, me está jodiendo porque yo... ¿Y qué es? Es un simple toque. Entonces, es psicológico, pero en realidad el dolor, la percepción del dolor depende de las experiencias, del daño que tengas en el tejido, pero de las experiencias y de la educación que tengas. Has hablado antes sobre los mitos que dentro de la fisioterapeuta, que luego hablaremos, pero ¿qué tratamientos son, digamos, personalmente para ti sobrevalorados o que no hace falta llevarlo a cabo? Por ejemplo, a mí me dijo un fisio, me habló de las ventosas que se ponía Benzema, que era muy común en los futbolistas ponerse eso. Y dijo que se desmintió de que eso realmente no servía. Sí. Hay muchas cosas, claro, lo que estábamos hablando antes de las creencias que tenga la educación. Las ventosas está demostrado que no tiene... Yo recuerdo la imagen con toda la espalda marcada con morados, ¿vale? Eso no vale para nada. Pero lo hace varias veces, lo hacía casi siempre. Sí. Lo hacía casi siempre. Y Phelps, el nadador, también lo hizo famoso en las Olimpiadas, salió con la espalda marcada. No tiene evidencia científica, no demuestra que valga para nada, hablando rápido y mal. Pero yo no sé quién se lo ha hecho, si se lo ha hecho un fisio o si se lo ha hecho alguien de confianza seguro sanitario. Ahora voy a decir que yo las ventosas las uso a veces, ¿eh? O sea, fíjate lo que estoy diciendo. Vale, entonces las ventosas para ese uso no tienen evidencia científica. Pero que hablamos, si un futbolista, todo bueno, que vale millones de euros, tiene una fe ciega en eso y te dice, hazme esto, ese es el efecto placebo, ¿vale? Que el efecto placebo es un tratamiento también. Igual que el nocebo, que si quieres lo comentamos ahora. Hazme esto que me va súper bien y es que la última vez que me hiciste esto
metí 2 goles y el anterior que me hiciste, metí otros 2 goles. Házmelo que la final de la Champions. Tío, te lo hago, ¿sabes? Te lo hago y meto 2 goles y ganamos la Champions, ¿sabes? Pero como tal no tiene un efecto demostrado. Hay un tipo de tratamiento que hacemos los fisios sobre las cicatrices quirúrgicas que tienden a adherirse sobre las capas más profundas. Y ahí el tratamiento es despegar ese tejido respecto a las capas más profundas. Tenemos las ventosas y a veces lo ponemos sobre la cicatriz, por ejemplo en cesáreas, lo ponemos y ayuda a despegar un poquito. Y es un efecto mecánico sobre la zona interesante. Pero en plan, las ventosas para el dolor de espalda y te hincho la espalda ventosas y tal, no tiene evidencia científica y no vale para nada, salvo que te valga mucho porque te la creas mucho y yo te lo hago. O sea, para que te lo creas y metas 2 goles. O sea que es más superstición, ¿no? Sí. Pero la persona común puede ver eso y dirá, es que mi chaval se lo hace. Claro, entonces viene gente... Un efecto en el cálculo de una bola de nieve. Claro, y te pones tú, tío, o sea, tengo que contarle que no tiene evidencia científica, que tal. Y alguna vez, y no te miento, y esto te lo digo, las tenemos para este tipo de aplicación y hay gente que, es que si no me haces eso, no me va a ir bien. Porque es que yo he visto Benzema y es mi ídolo y me lo tienes que hacer. Y el último minuto de tratamiento, en vez de explicarle algo, en vez de eso, pues le pongo a pesos un minuto que no va a hacer mal y se las quito y digo, ya tienes lo de Benzema. Y si se van contentos, pues oye, se van más satisfechos. Y igual que el vendaje este de colores, tiene un poquito de efecto y tiene aplicaciones interesantes, pero la gente se cree que hace mucho más. Y a veces has hecho una sesión súper completa, de calidad, has explicado ejercicios, has hecho cosas, y le pones la tira al final porque lo crees interesante y te llama a la siguiente sesión. O viene y dice, oye, la tira esa me fue espectacular, me quitó el dolor la tira, y dices, joder, macho, hemos estado 55 minutos haciendo ahí cosas chulas y movimientos y ejercicios y masaje y pinchazo y tal, y macho, pero bueno, nada, eso con que mejoren al final es el objetivo. Sí, se conforman con eso. Explica eso que has comentado antes de la diferencia entre el placebo y el nocebo. Sí, el placebo depende mucho, bueno, y el nocebo depende de las creencias. Y hay gente que eso, que dice, es que hazme tal, que la última vez me fue súper bien. Imagínate, un paciente habitual tuyo. Pero con lo que viene ese día, no necesita esa técnica. Y tú, mira, se lo explicas, pero hay gente que va con la creencia cerrada. No, pero no vas a hacer eso otra vez que me fue súper bien. Y tú dices, si es que no te hace falta. Pero, y te insiste 4 veces, y a la tercera o cuarta dices, si no se lo hago, va a irse decepcionado y frustrado. Y si piensa que no he hecho eso, que no me va a ir bien, es probable que no me vaya bien. Entonces, a lo mejor a veces, como parte del contexto de la sesión, le haces esa técnica y dices, no le va a ir mal, y se va a ir mucho más satisfecho, más contento, y eso va a ayudar a que el proceso se encamine. Igual que el nocebo, mira, hay casos que a día de hoy lo hacemos y mis compañeros lo hablamos mucho porque no quiero que nadie entre predispuesto al nocebo. ¿Qué es? Me llamas tú, o sea, no, me llamas tú no, vienes tú a la clínica y te digo, ¿qué te pasa, tío? No, me duele la rodilla, pero a mí es que la fisioterapia a mí no me va bien. A mí es que mi novia te ha llamado, porque mi novia sí que viene aquí y le va bien, pero yo es que no quería venir, pero he venido por no escuchar a mi novia. Y dice, bueno, tal, ¿qué te pasa? La rodilla, aquí, esa, pero es que yo en realidad la fisioterapia no me va bien. Hazme lo que tengas que hacerme y ya está. Entonces yo le exploro la clínica, mis compañeros los exploran, tal, y entonces, oye, pues mira, creemos que tienes esto, creemos que el tratamiento es este, y se puede hacer esto. Vete. Y se queda así como, oh, no, es que no me lo haces, no, vete. Vete, piénsatelo, piensa sobre esto, y si algún día consideras que la fisioterapia te puede ayudar, con lo que te hemos explicado, nos llamas tú y nos pides cita. Y se van y no les cobramos. ¿Sabes? Que a mi compañera de recepción, no le cobres. Y no la has tratado, no. Y el paciente se queda como, hostia, es que no me trata. ¿Y qué le digo a mi novia ahora? Digo, eso es cosa tuya. Te apañas con tu novia, ¿sabes? Eso es cosa tuya. Pero no te tratamos porque identifiqué, que eso ahora ya, eso hace muchos años que lo identifiqué por experiencia, pero está escrito, el efecto nocebo, y hay ciencia al respecto, que si tú tienes claro que algo te va a ir mal, te hagas lo que te haga, es muy probable que te vaya mal. Entonces, es que fracasas el tratamiento. La ley de Murphy. Sí. Claro, va a salir mal. Entonces, tú le dices,
le explicas y el día que te llama él y convencido, dices, vamos a hacerte. Y le haces lo mismo que le hubieras hecho el otro día. Pero la diferencia es que unas veces va bien y otras veces va mal. Entonces, qué difícil. O sea, somos súper difíciles en el ser humano, súper difícil. Respecto a los futbolistas, bueno, es lo que más he visto, pero los deportistas en general, como tienen alguna lesión o una microlesión, pero que juegan el partido, que he visto lo que es las tiras, Sí, eso sí. realmente es necesario, porque yo siempre he pensado, yo creo que nunca he utilizado eso, o sea, nunca he tenido así lesiones, es que no tengo lesiones prácticamente, pero digo, eso, yo pensaba siempre, eso se pega en el cuerpo, pero realmente, Esas tiras son elásticas y tienen un poquito de tensión. como que Y estira el músculo, ¿no? se llaman proprioceptivos, que te hace ser consciente de esa zona. Entonces, si ponen las tiras generando un poquito de tensión, es como que tiene la zona un poquito más recogida, te la protege de alguna manera, y si algo te va a pasar, lo sientes antes, pero para nada tienes una lesión, te pongo eso y dejas de sentirla y puedes hacer el loco. Es como, Una prevención, ¿no? sí, un poco entre prevención y que la persona sea consciente de que ahí pasa algo y esté un poco atento. Pero no lo pones y me camufla el dolor y me lo quita. Pero si no se lo pusiera, seguiría igual. Si te la pones o no te la pones, Muy parecido. No, pero es verdad que si tú tienes, por ejemplo, un dolor una tortícolis, un dolor en el trapecio, no sé si te ha pasado alguna vez que te duele y haces así, como que te alivia, que dices, ay, tengo la mano aquí puesta y parece que estoy mejor. Pues tú pones eso con un poquito de tensión o una posición previa del músculo y sientes que tienes esa pequeña mano ahí, pero sin ponerte la mano. Entonces te consuela un poco, te alivia un poco y en cierto grado mejora un poquito las molestias. Y entonces ayuda un poquito, pero no es de por sí una técnica que cure, pongas y cure, o dices, oye, te he puesto esto y te metes en un espacio, en una jaula del tiempo y es como si no te pasara nada. No, tienes la lesión igualmente. Hay personas que son más propensas a las lesiones, pero eso también tiene que ver algo en lo psicológico también más que el físico. Todo es multifactorial. Tú piensas que al final el cuerpo por dentro somos un laboratorio. Depende del sueño. Mientras duermes, reparas en el cuerpo. Si estás estresado, si tienes un desequilibrio en tu sistema nervioso vegetativo, que es que tienes mucho estrés, vives muy estresado, descansas mal. Al descansar mal, tu cuerpo repara peor. Entonces, si te has hecho un esfuerzo, te has recuperado peor del esfuerzo y el siguiente esfuerzo que vas a hacer no estás del todo recuperado, entonces tienes más posibilidades de lesionarte. Quien se alimenta mal, quien no se hidrata, es clave. O sea, si tú no bebes agua y juegas un partido de fútbol o de tenis, tienes muchas más posibilidades de lesionarte que una persona que bebe agua. Si tú has comido bien, si tú te alimentas, sueño, estado emocional, si tienes alguna pequeña infección de fondo, tu cuerpo está trabajando sobre esa infección, tu sistema inmune está alterado y es mucho más fácil lesionarte. Luego me parece curioso. O sea, Es muy importante. tienes que tener, pero, o sea, tomar los 2 o 3 litros diarios, o digamos que antes de una competición hidratarte bien. A ver, en general, estar bien nutrido. Y bien nutrido también es estar bien hidratado. Entonces, si tú lo haces fatal y no bebes agua en todo el día, y el día antes del partido te bebes 1,5 litros de agua, mejor que si no te lo bebes. Pero es. O sea, lo crónico, o sea, los hábitos, eso es lo que te llevan a tener más tendencia a lesionarte o menos. O sea, si tú comes bien habitualmente, descansas bien, duermes bien, tu estado emocional es bueno, no tienes ninguna infección de fondo, ninguna cosa, es mucho menos probable que te lesiones, así lo tienes. Por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo ha tenido muy pocas lesiones en su carrera. Alguien que está preparado físicamente. Claro. Sin embargo, por ejemplo, Hazard ha tenido muchas lesiones y ha fracasado. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? De cuidarse. Claro. Al final es eso, ¿no? ¿Cuánta cerveza bebe Hazard? ¿Cuánta más? No, Así es. Así. El entrenamiento, el trabajo de fuerza, o sea, los hábitos son claves. De hecho, ahora, antes los futbolistas a los 31, 32 años estaban retirados. Y ahora muchos llegan a los 40. Porque hay mucha más conciencia de todo lo que rodea al propio terreno de juego, al tiempo que estás jugando, el cómo duermes, cómo descansas, cómo comes. La fisioterapia ayuda a recuperar, pero a mí, que tiene hábitos tóxicos, quien fuma mucho, el tejido está menos oxigenado, menos vascularizado. Entonces, si tu tejido se repara porque llega sangre
y tú fumas mucho, está demostrado que el tabaco hace que haya peor vascularización en tus células, entonces llega menos sangre y reparas peor. Entonces, si tú fumas, yo soy el mismo fisio, y tú le hablas maravillas a tu amigo que se fuma 2 paquetes al día, y tu amigo viene con la misma lesión que tú y tarda más en recuperarse, y te dice, tío, ese fisio es una mierda, ese fisio, tú en 2 días y yo llevo 4. Y, hostia, si te hinchas a fumar, si todos los días te bebes 20 cervezas, si duermes mal, si no bebes agua, entonces el laboratorio del cuerpo es clave para que las lesiones, te lesiones o para que te recuperes mejor o no te recuperes. Sí, porque el que fuma siempre tiene el mismo comentario, ¿no? Pues yo estoy bien. Claro, sí. Que estés bien, sí, eso es lo que tú sientes, ¿no? Claro, pero igual que un diabético. Un diabético no tiene culpa de ser diabético, pero los diabéticos vascularizan peor. O sea, tú te crees que estás bien, te encuentras bien, pero tu tejido está peor nutrido y es como si, yo qué sé, por mucho, si tú plantas una planta en un jardín y la tierra está fatal, ¿sabes? Por mucho que la riegues, si la tierra no tiene materia prima para que la planta crezca, no va, ¿sabes? Si la estoy regando, vale, pero mira a ver qué tierra tiene. Entonces es súper clave y los casos de profesionales del deporte como puede ser Cristiano o como fue Hazard, vamos, a la vista queda. ¿Y cómo puede ser una persona que está cargada o que se siente que a lo mejor está bien, pero realmente no está bien? ¿Cómo podría saberlo una persona? Ahí, por eso nosotros gastamos tiempo en hablar, porque el cuerpo da señales, pero hay quien no las sabe leer. Yo siempre digo un ejemplo que el cuerpo te susurra para decirte que te pasa algo y tú no haces caso. El cuerpo te habla para que tú te enteres y tú no haces caso. Y el cuerpo te grita hasta que te para. Y cuando te para, a veces llevas arrastrando el problema años, pero no es serio verlo. Entonces yo los pacientes, cuando yo hablo de nuestra clínica, que somos varios profesionales, pero nosotros intentamos al paciente, aparte de mejorarle sus síntomas o curarlo, de que aprenda a reconocerse. ¿Sabes? Oye, cuando vienen pacientes, tratamos muchas cefaleas, muchos dolores de cabeza. Vienen pacientes de años con dolores de cabeza, de tratamientos químicos durísimos. Y a lo mejor trabaja en una oficina y están todo el día así. ¿Sabes? Si estás así todo el día, vale, yo te puedo trabajar esa musculatura, te puedo masajear, te puedo pinchar, te puedo mandar estiramientos, ejercicio, pero si tú estás así todo el día, entonces la fisioterapia también es prevención y reeducación. Entonces es enseñar al paciente a leer su cuerpo y a ser consciente. Y muchas veces yo tengo un negocio extraño porque yo trabajo para que la gente no venga a la clínica. ¿Sabes qué? A veces le digo, cuando te notes esto, relaja, agacha los hombros, respira. Haz el deporte, no. Un músculo cuanto más fuerte está, más resistente es. Entonces, si tu músculo no está fuerte, con poco te va a doler y vas a tener que venir. Una vez que te tratemos y no te duela, empieza a hacer ejercicio. Muévete. Y la gente, a lo mejor está 2 años sin venir. Y, oye, que no me da a ningún lado, que es que empiezo a hacer ejercicio y que ya no me duele. Pues me alegro, tío. ¿Sabes? Si al vecino le duele, mándamelo, que tengo que trabajar, ¿sabes? Pero yo vivo de que la gente no venga, o sea, de que se curen y no recaigan, porque si no, si te recaes cada 2 por 3, al final eres mal fisio. En mi caso, yo entreno casi diariamente, por lo mejor 5 o 6 días a la semana, y yo voy a hacer 1 año y medio sin ir al fisio. ¿Cada cuánto tiempo debería ir una persona, ya sea adulta o deportista, que haga un esfuerzo diario, por ejemplo un albañil o alguien que se someta a un esfuerzo físico? ¿Cada cuánto tiempo tiene que visitar un fisio como recomendación? Vale. No hay respuesta. Es relativo, ¿no? No hay respuesta porque depende del contexto. ¿A quién no ha ido al fisio nunca y está bien, de verdad? No vengas, tío. Hay gente que, oye, es que a mí no me duele nunca. Me he doblado el tobillo, pero yo nunca he venido al fisio y yo corro maratones y media maratones y no me duele nunca. No vengas, ¿sabes? Y las casualidades no existen. ¿Quién está mejor? ¿Quién no necesita tanto ir al fisio? ¿Quién come bien? ¿Quién se hidrata bien? ¿Quién descansa bien? ¿Quién entrena bien? Porque pues, entrenar 5 días es mucho o es poco, pues según lo que hagas. Si está compensado el entrenamiento de un día con el del otro, está bien. Si son ejercicios variados, está bien. Si todos los días haces bíceps,
tu bíceps va a fatigarse, te vas a lesionar y va a ser el fisio. Entonces, aquí hay sí quien hace deporte, corro medias maratones y soy albañil, estoy todo el día en la obra y bebo agua pero no todo lo que puedo y me noto congestión muscular en las piernas y tal. Y vengo al fisio, me descargas, me liberas y me alivia mucho y me tiro un mes y medio perfecto. Tú cada mes y medio, ¿sabes? Pero yo igual, cada mes y medio, vente en un mes y medio, ¿cómo has estado? Bien, pero ya lo necesito. Le tratas. Y dices, oye, de aquí al mes y medio que viene, intenta beber un poco más de agua, intenta hacer esto, intenta hacer este ejercicio. Y al mes y medio viene, el siguiente dice, oye, no estoy tan cargado como la otra vez. Oye, pues te hago el tratamiento y en vez de en un mes y medio, ven en 2 meses. Pero haz esto. Y en 2 meses dices, oye, pues no vengo mal. Entonces depende de muchos factores. Entonces hay gente que dice, oye, yo no puedo hacer ejercicio, tengo 5 hijos. Después los fines de semana trabajo en el campo porque tengo que ayudar a mis padres y estoy reventado. Y yo si no vengo cada 3 semanas es que no puedo. Pues ven cada 3 semanas. Pero siempre invitándole a, cuando puedas, intenta hacer ejercicio. Ejercicio bueno, intenta comer bien, intenta descansar bien, intenta para que recobren la salud la medida posible. Relacionando el tema del deporte, para poner en contexto el fútbol, actualmente hay como muchas lesiones de ligamento cruzado. ¿A qué se debe ese incremento a través de esta última década de que no había muchos futbolistas que se han perdido Eurocopa, Mundial o toda la temporada debido a esta lesión? A ver, yo tengo claro, prácticamente claro, que es por el calendario, porque no están respetando. Al final, el futbolista, aunque al más alto nivel sean ricos, jóvenes y todos los envidiemos, Son personas también. son personas y son esclavos, ¿eh? No tienen, no son libres de elegir. Y entonces se inventan el mundialito de clubs y les meten en el verano no sé cuántos partidos en Estados Unidos. Se inventan la Supercopa de España, antes eran 2 partidos, ahora 4. ¿Por qué? Porque lo venden en Arabia y millones de euros. Y el futbolista es un títere que no puede elegir. Tú, en mi trabajo, todos fichamos para no pasarnos de las 8 horas, que si no, viene inspección de trabajo y nos cae de Dios y tal, ¿sabes? Pero un futbolista está 24 horas disponible todos los días. Entonces, no están respetando los procesos naturales de descanso y de reparación. Y al final, tanta fatiga está demostrado también, cuando más cansado estás, cuando más riesgo tienes de lesión. Entonces, cuando has cogido 5 aviones, jugaste hace 3 días aquí, volviste, cogiste otro avión allá, la presión de la prensa, de que perdimos, que esto, que lo otro, descansas peor, tu cuerpo reacciona peor, un giro y adiós. Entonces, yo tengo claro que es por el calendario y por la falta de respeto de los procesos naturales de... Mira, tengo una anécdota en un congreso que fui. Habló el fisio del Real Madrid sobre la lesión de tendinopatía del tendón de Aquiles y hablaba que un jugador estaba jugando con molestias. Y justo era una eliminatoria de Champions y había un estreno mundial de un modelo de botas. Y todos los que llevaban esa marca en ese partido tenían que estrenar a la misma hora, el mismo partido, el mismo eso. Y este jugador era... ¿Dijo el nombre? No dijo el nombre, no dijo el nombre. O sea, pero era una estrella mundial. Sí, jugador titular del Madrid en Champions. Y comentó que en el partido, o sea, esas botas, por cómo eran, le venían mal a su lesión. Y entrenó con ellas y cojo perdió y tuvo que jugar el partido con esas botas. Porque hay contratos millonarios, son millonarios, pero no puedes, yo voy a comprar unas botas y si no me van bien me pongo otras. Y ellos son esclavos que después se retiran y son ricos la mayoría para siempre, según cómo se administren. Pero al final no son dueños. Nike les dice esto, Adidas les dice lo otro. Y se inventan un torneo nuevo y vaya, y lesiones y lo que está pasando. Los jugadores se infiltran muchas veces, o es un mito. Pero eso entraría en la carga legal del... No se puede decir que es un dopaje, pero en cierto modo sería, pero legalmente... Sí, no es dopaje, no es dopaje porque muchas veces se infiltran corticoides, que es un antiinflamatorio muy fuerte, ¿eh?
tienes un alivio inmediato de tus molestias, pero está demostrado que el corticoide, eso y ciencia también, está demostrado que a medio plazo deteriora el tejido, deteriora la formación de colágeno, que es clave para la reparación de tejido. Entonces, tú juegas mañana la final del Mundial y tienes molestias y no te quieres perder por nada del mundo, te infiltran y puedes jugar. Pero estás comprando o ser menos longevo en tu carrera, o si lo haces con 35 años tal, pues más adelante puedes estar fastidiado de eso con bastante probabilidad. O sea, se hace mucho, pero ahí te estás forzando, pero también es verdad que son profesionales, que no tiene nada que ver el deporte amateur de, oye, o el chaval que va a debutar, sabes que es un chaval joven que tiene 18, 19 años y va a ser titular mañana y justo me mueve el tobillo hoy. Es que es mi oportunidad de demostrar que valgo. Y se esfuerza. Entonces, el deporte de competición de alto rendimiento no es sano. Y llevan el cuerpo, acaban destrozados. Mira que yo lo idolatro y en mi ídolo Rafa Nadal. Ha llevado el cuerpo al límite, pero el tío ha conseguido lo que ha conseguido. Pero si no hubiera sido súper sacrificado y hubiera ido al límite, pasando el límite, no hubiera llegado. Es que es lo que tenía de joven, ¿no? Él le arrastraba varias lesiones en la rodilla, en el pie, tiene una lesión degenerativa y él dice que ha jugado con muchísimo dolor, pero es que ese nivel, si bajas un 1% tu rendimiento, te conviertes en nadie y él sabrá lo que habrá pasado y habrá que verlo como está el hombre dentro de 20 años. ¿Sabes? Pero vamos, un orgullo. Pero el tema de la lesión en el fútbol, que me parece curioso que sea tanta la rodilla. Recientemente Militao este fin de semana también se lesionó. Militao lleva dos lesiones de rodilla. Y una en cada pierna. Sí, pero sí. Luego ha recaído otra vez, pero es que Gavi también se lesionó de eso. La rodilla ahora mismo está como muy frecuente. Esto, fíjate, esto va en contra de lo que se tiende a pensar. Cuando yo acabé la carrera, en 2005, los protocolos de recuperación de la cirugía del ligamento cruzado anterior marcaban en 6 meses la recuperación. O sea, un futbolista volvía en 6 meses. Ahora son 9. Y dices tú, ¿cómo han pasado 20 y pico años, 21 años, y tardas 3 meses más en curar si hay más tecnología? Hemos hablado de la ecografía, la EPI, en las ondas de choque, no sé qué. Cómo está todo monitorizado con receptores de cómo activas el músculo. ¿Cómo tardan más ahora que antes? Porque se ha visto que había muchas recaídas. Y el fútbol, por los gestos de rotación, de apoyar el pie y las torsiones, es muy lesivo sobre las rodillas. Ahora comenta eso, los tiempos de recuperación. ¿Puede ser que el futbolista no respete el proceso de recuperación y que, digamos, que acortan los plazos y por eso recaen? Ahí según la política y la urgencia de cada club. ¿Sabes qué? Que le siguen también, ¿no? Que yo conozco fisios y médicos que están en clubes de máximo nivel y ellos ellos apoyan en la ciencia actual, que nos apoyamos todos los que estamos formados, pero de repente llega el entrenador y dice, no, es que ellos tienen que jugar. Y tú le dices, vale, si consideras que tienen que jugar, que juegue, pero el riesgo de lesión es un 80%. Para jugar. Recae, ha recaído. Es que el cuerpo médico no funciona. No, es que no estoy respetando lo que ha dicho. Por eso la polémica que hubo del Flick, el entrenador del Barça con Luis de la Fuente, ¿no? Era por esos temas. Siempre hay, llevan al jugador apretado y cuando hay perdón selecciones, oye, si descansa 10 días, viene perfecto. Y el seleccionador dice, si está jugando todos los días, ¿por qué no puede jugar conmigo? Y al final... Sí, que todos lo quieren, todos se lo barajan. Y al final los jugadores acaban hechos polvo, lo que hablamos. Vas forzado, tú quieres ir a la selección porque quieres jugar el Mundial, vas forzado, te lesionas, el club se enfada y son marionetas los pobres. O sea, hacen lo que les dicen y los llevan
ahogados. Sí, la gente le excusa de que son millonarios y no se olvida de que son personas. Son personas y sufren presión y tienen miedo. Ahora se habla mucho ya por fin de la salud mental de los deportistas, que antes no se hablaba. Ahora creo que Araujo del Barça se ha ido a Israel. Ha pedido un descanso porque, o sea, tienen mucha presión y al final son chavales jóvenes. Eso ya lo comentó Morata también. Morata en su día, ya se habla, ya se habla. Hace poco en Elche yo soy del Elche, y hubo unas charlas de salud mental donde fue el capitán del Elche, el entrenador, y psicólogos, psiquiatras, estuvieron hablando de salud mental en el entorno del alto rendimiento. Sí, importante, porque eso es un tema tabú también, ¿no? La gente se para, son profesionales y ya se piensa que no sufren. Claro, ya, a ver, qué perro, qué tal. También se cansan. Si tú llegas un jueves y estás cansado, estás trabajando 8 horas al día, ellos que no paran, que tal igual, y eso, las presiones, no pueden... Mira, de Cristiano Ronaldo, escuché que eso, lo que estábamos hablando al principio, el entorno psicosocial de la persona, le dijeron que echaba de menos, y dijo echaba de menos ir a pasear por la calle y ir al cine. Siempre lo ha dicho, que no quiere ser famoso. Y dices... Se pone triste cuando habla así. Claro, dices, macho, tienes un avión y estás de menos ir al cine. Yo no tengo un avión, pero yo me voy a la calle, me voy al cine, me paseo, y en muchos casos son víctimas ricos, pero el ser rico no significa ser feliz. Y hay muchos que son infelices y que están tristes y que se ven superados por el entorno. Sí, pero muchas personas no entienden eso, no entienden ese concepto. Otra cosa que está muy en auge en el fútbol es la pubalgia. ¿Qué se entiende como la pubalgia? Porque Lamine Yamal, Mastantuono, Nico Williams están sufriendo eso. ¿Cómo explicarías lo que es esa lesión actualmente? Pues mira, era una lesión que antes, cuando yo jugaba, se lesionaba mucha gente. Después, con trabajo preventivo, que ahora lo explico más o menos, fue bajando la incidencia de las pubalgias, y ahora ha habido 3 casos muy llamativos. La pubalgia es un dolor de la inserción de los aductores en el pubis, que es la zona de la ingle. Y en el pubis insertan por debajo aductores y por arriba músculos abdominales. Entonces, es una lesión multifactorial, depende de muchas cosas, depende de la movilidad de tu cadera, de la fuerza de los músculos y de la capacidad de carga de esos músculos. Entonces, ha coincidido que ha sido en futbolistas jóvenes muy machacados de muchos minutos. Pues el año pasado Lamine Yamal era inmortal, lo jugaba todo y bien. Entonces, seguramente, esto lo digo yo desde fuera, ¿vale? Pero viendo lo que pasa, con un poco de criterio técnico. Incluso infiltrado ahora mismo, ¿no? Por eso su rendimiento está bajando también por eso, ¿no? A ver, el problema de la pubalgia es que te permite jugar. Yo sufrí una pubalgia en su día, te permite jugar, pero te quita rendimiento, aún sin estar infiltrado. Puedes jugar, puedes sprintar, pero un 10% menos. Puedes cambiar de ritmo, de dirección, pero un poquito más lento. Puedes chutar, pero un poco menos fuerte. Entonces, Lamine Yamal, que es diferencial, si bajas, la mayoría de jugadores de primera división bajan un 15% y son jugadores de preferente. Así. Entonces, bueno, me estoy yendo un poco. Las pubalgias yo creo que son jugadores que Lamine Yamal pasó del juvenil a ser entre los 3 mejores jugadores del mundo, a jugarlo todo. Probablemente no hizo la progresión natural de temporadas con primer equipo, de ritmo, de tal, y yo entiendo que su tejido ha visto superadas la capacidad que tiene. Y su cuerpo no está desarrollado, porque tiene 18 años, entonces está en formación de crecimiento. Y a lo mejor, sobre todo que ha progresado muy rápido. O sea, si tú vas al gimnasio y un día coges 5 kilos y te ves bien, y al día siguiente coges 15, si no te lesionas mañana, te lesionas durante el mes que viene. Te coges 5, 7, 9, 11, hasta llegar a 15. Entonces yo entiendo que Mastantuono, pues de jugar en Sudamérica, el ritmo un poquito más lento, menos presión, menos tal, llegas aquí, quieres demostrar, nada más llegar titular, su cuerpo ha colapsado por algún lado, y el pubis en el fútbol también es un sitio de mucha incidencia de lesiones. Ahora que nombra el gimnasio, hay que llevar cuidado con los pesos. Sí. Porque siempre se dice, tienes que entrenar con un peso exigente, con peso pesado, pero cuidado, que la gente se emociona. Eso se llama carga óptima.
Eso carga es lo que óptima. eso es lo que te explota, porque ¿qué lesiones son más frecuentes en el gimnasio? O que tú hayas Según la visto. disciplina que hagas. Pero En el mira, entrenamiento de fuerza. más que lesiones, bueno, el entrenamiento de fuerza, hombro es muy común, pero igual, es que por eso el hablar y el culturizar al paciente. Porque tú vas a hacer un ejercicio overhead, que es esto, que ahora se hace mucho, es trabajo de fuerza, está muy bien hecho, pero si tu columna dorsal no moviliza bien, si tú trabajas todo el día así y tienes la cifosis dorsal, que es la chepa, está chepado y rígido, y eso no se mueve, cuando tú levantas el hombro, te quedas aquí. Porque de aquí a aquí es la recta que ponga en la espalda. Si tú no eres capaz de activar los músculos de la espalda, no eres capaz de movilizar esas vértebras, fuerzas el hombro. Entonces, fuerzas, lesión. O las progresiones muy altas de, no, yo estoy 10 años, mira, tuve un boom de trabajo saliendo de la pandemia. Cuando nos dejaron empezar a salir a la calle a hacer ejercicio, la gente, después de estar un mes encerrado, yo que hacía antes, 15 kilómetros. Salgo el primer día, 15 kilómetros, porque tengo muchas ganas. O 16 porque tengo muchas Y se ganas. rompía. Reventados y así de trabajo. ¿Por qué no? Yo tengo un amigo que se lesionó y yo salgo a correr de vez en cuando y nos vamos a correr juntos. Dije, no, vete tú que yo. Y yo salí, andé 10 minutos, 35. Andé 10 minutos, 35 y para casa. Al día siguiente, anduve 8 minutos y troté 8. 8 y para casa. Al siguiente. Progresivamente. Y a los 15 días estaba yo corriendo ya mis 35 minutos, pero en progresión. Entonces, el no respetar la progresión de cargas es lo que lesiona. Y la gente pasa de estar en la oficina así, de estoy 3 meses porque llegó el verano y ya me lié por las fiestas de mi pueblo y tal, y ahora vuelvo al gimnasio y como he estado, tengo que quemar, vamos, échale, ejercicio, lesionamos. Y el ego también afecta mucho. El ego, muchísimo, El ego. mucho. A mí me pasa que yo intento hacer trabajo de fuerza, adapto a mis circunstancias de vida actuales, pero yo a veces tengo al lado a una persona súper pequeñuja, una mujer de 60 años, Que y quiere lanzar. y tiene la misma mancuerna que yo. Y yo digo, macho, si yo he hecho deporte toda mi vida y yo me siento más deportista y más eso, voy a coger un poco más que ella. Pero yo ahí como voy con criterios técnicos, digo, no, yo estoy en esto y ya subiré a más. Pero muchas veces es, venga, voy a echarle un par, y voy a hacer lo mismo que tú. Si tú no haces lo que tu cuerpo puede, te pasas y si no antes, después caes. Yo, ahora que las redes sociales están de moda y tal, cuando veo a gente en redes sociales haciendo ejercicios, digo, "Uf". A veces digo, no te doy ni un mes, no te doy ni 3 meses, Se no está te doy ni... reventando. Están reventando. Por eso la importancia de hacer ejercicio Y como la técnica también. bien hecho, como una técnica, Al final hay que saber entrenar. que hayan profesionales que te orienten. Si no sabes Preguntar. apoyarte en los preparadores físicos, en fisios, que también estamos formados en ejercicio y es clave para coger buena técnica, coger conciencia y coger esa conciencia de progresión de cargas. Dentro del gimnasio, ¿cuál considerarías que un ejercicio dañino que involucre el hombro o la espalda individualmente? Porque yo considero que el peso muerto, para mí personalmente, es muy dañino. ¿Cuál considerarías tú que sería peligroso sin buena técnica? Me jode porque hay respuestas que no te estoy dando exactas, porque el peor ejercicio, ahora hablamos de peso muerto, es el que no sabes hacer. Entonces, casi cualquier cosa que tú tengas técnica, tengas conciencia, sepas empezar el ejercicio, sepas hacerlo, sepas acabarlo, no es lesivo. O sea, un peso muerto es complejo de hacer, entonces si no sabes hacerlo, o si te pasas, que ahora hablamos de eso, mm, es muy súper lesivo. Hay quien sabe hacerlo, esa es otra. Hay que saber diferenciar entre me aprieto entrenando y cuando paro. Porque muchas, como he dicho antes, muchas lesiones vienen cuando te cansas. Tú empiezas peso muerto y vas a hacer 3 series. La primera serie bien, la segunda tal, pero la tercera tú quieres hacerla y te quieres apretar para hacerla. Pero si ves que empiezas a perder calidad, que empiezas a titubear, que ya no eres capaz de mantener las escápulas atrás, que no eres capaz de tener el abdomen contraído, de hacer, y empiezas
cuando la gente se lesiona. O las últimas que pega un tirón y pegas el grito en plan, que puedo. Lesionado. O sea, ahí tienes que parar. Tienes que saber eso, tienes que estar bien culturizado, que haya un monitor, un entrenador que respete la fisiología y los tiempos y las calidades, que te diga, hasta ahí, venga, y tú te apuntas y dices, vale, mi carga óptima es esta. Vale, sé que si hago esto 3 días, el cuarto día le puedo subir un poco. Y de repente el tercer día que hace lo mismo, ya tiemblan menos en la última. Oye, y te deja hacer un par de repeticiones más. Oye, qué bien. Y ya cuando lo haces bien, venga, vamos a subir. Mete un poco más de peso o una repetición más. Y así es como se mejora en orden. Pero como, que esto ya enseña a meternos en otros temas, pero como estamos en la sociedad de lo inmediato, todos queremos ya. Venga, no, es que he visto ese que lo hace, mi amigo lo hace, mi tal. Es que si no, ya. Y te pasas, te lesionas y tengo trabajo. Sí, pero no falla, ¿eh? Cuando lo que tú dices, la gente que quiere sobrepasarse entrenando son los que después dicen, ya me he lesionado, estoy tal. Es por eso, claro. Porque realmente te quiero poner a la altura de otra persona. Claro, lo que tú has dicho, que no sé cómo entrenas. Entreno 100 veces por semana. A mí no me parece mucho, ni poco, me parece bien, sin saber lo que haces. Si me pides el contexto y me dices, es que yo esto sin hacer deporte no sé cuánto tiempo, y me apunté el mes pasado porque había una promoción y estoy yendo todos los días, digo, hostia, casi seguro que te estás pasando, casi seguro. Pero si te entrenas 6 días compensados, con un pequeño plan, con una progresión, con un día de descanso una cosa, haces otra, otro día tal, perfecto. Entonces es seguir tu ritmo y no dejarte llevar ni por el ego ni por la inmediatez. Porque casi nunca, yo estoy aprendiendo que los milagros en este mundo físico, recuperación, estado de forma, no existen. Sí, digamos que yo esos 5 o 6 días, porque comía muchas cosas, entrenamiento de fuerza, boxeo, funcional, entonces al final como... Perfecto. Lo que sería un híbrido. Perfecto. Entonces yo soy deportista durante toda la vida, entonces digamos que yo me he adaptado a eso. Muy bien. Entonces por eso también pues el estilo de vida saludable, alimentación, entonces todo eso. Claro. Sí. Entonces tu cuerpo tiene cualidades para soportar eso y más. Y tú te vas a hacer menos daño que otros que van más rápido, que van más eso. Es mucho menos probable que tú te lesiones. Porque eso, vas al ritmo que la fisiología y que el cuerpo permite, no que quiere la inmediatez y el día de hoy en día. Y el tema de la espalda, que eso es muy común en la sociedad actual, siempre se ha dicho que si te duele la espalda, te dicen, deja de hacer ejercicio, pero es al revés, ¿no? O sea, se recomienda que hagas ejercicio de fuerza. En lo que hablamos, o sea, se recomienda no, es imprescindible. Es imprescindible. En clínica quien viene muy mal, y eso se llama el abordaje, el afrontamiento activo ante una lesión. Quien viene muy mal, le digo, vamos a ayudarte a que de estar muy mal estés normal, bien. Pero la responsabilidad de permanecer bien es tuya. Yo te voy a dar las pautas y te voy a guiar por dónde tirar. Y está demostrado que estar bien es estar fuerte. Y no digo fuerte de estéticamente fuerte, sino hacer ejercicio variado. El reposo, lo que hemos hablado antes, los protocolos cuando yo estudié, ante una lesión, hablaban de lesión-reposo. Era lesión-reposo. Y ahora es lesión-carga óptima, que es haz todo lo que no te perjudique, pero haz. Y ahora tú ves a futbolistas que le han operado la rodilla y están con la órtesis, con las rodilleras gigantes, haciendo press-banca, haciendo remo. Haz todo lo que puedas, porque eso es salud. O sea, no tener dolor de espalda, si estás fuerte, no tienes dolor de espalda. Está requete demostrado. Vi un dato sobre el tema de la espalda que actualmente es de los graves problemas que hay en la salud, pero estimado en el año 2050, según estudio, va a incrementar eso y que, además de ser caro, que al final mucha gente va a enfermar sobre eso. O sea, cada vez, que no es ninguna broma, ¿eh? No. El tema de la espalda ahora mismo está siendo muy tendencia. La lumbalgia, si no me equivoco, es el primer caso de baja laboral en Europa.
a nivel musculoesquelético y no sé si de otro tipo de patología más sistémica, más de todos los cuerpos, pero el impacto económico que tiene en los estados es brutal. Entonces dices, si culturizas un poco en ejercicio, si das pautas, yo ahora estoy yendo a algunos coles a dar nociones a los niños de ejercicio, de movimiento, para no tener miedo a moverse, porque aún lo que hemos hablado de la cultura, a lo mejor nuestros abuelos, ¿te duele eso? No te muevas, vete al sofá. No, y si tú lo haces caso, eso estás cayendo en un error. Entonces, no, muévete, no hagas nada que empeores, pero todo lo que puedes hacer que no empeores, hazlo. O sea, el movimiento es vida y el movimiento es salud. ¿No? Y el tema de la espalda, ¿tú qué recomendación darías? Porque siempre se ha hablado de la mala postura. Eso realmente es verdad, porque estamos con los móviles, a lo mejor estamos así, Vale. o como tú dices, en la oficina que hay gente que... Vale. El andar recto también es importante, ¿no? Pero ¿eso es mito, en realidad? O... Pues hay un cambio de paradigma en esto, que está pasando ahora. O sea, estaba de 1, 2 años, 3 años, aquí hay un cambio de todo lo que se pensaba y se sabía a lo que se sabe hoy. Cuando yo era pequeño te decían, ponte recto y te va a doler la espalda. Y tú te ponías recto y al poco hacías así. Y te chuchurrías, ¿vale? Ponte recto, te chuchurrías. Ahora es, y hay una frase muy chula que le cuento, pero ahora es, no es ponte recto, es, haz ejercicio para tener fuerza en los músculos que te mantienen recto. Entonces, si tú, yo lo noto, yo hay épocas que puedo hacer más ejercicio, ahora, bueno, soy autónomo, como bien sabes, soy papá de 2 niños y tengo muy poco tiempo libre y a veces no hago todo el ejercicio que me gustaría, pero también lo acepto en mi época vital, ¿vale? Pero cuando hago menos ejercicio me noto menos erguido y además coincide con que me duele más la espalda. Entonces, ahora no es ponte recto, ahora es haz ejercicio para estar fuerte y que esos músculos estén fuertes y te mantengan recto. Entonces tienes mucho menos dolor de espalda. ¿Pero por qué tienes menos dolor de espalda? No porque estés recto, sino porque estás fuerte. Y como estás fuerte, te mantienes recto. ¿Sabes? Es ahí. Y está requete demostrado que lo que más lesiona es lo que repite, lo que se repite mucho. Y hay un lema en el cambio de paradigma acerca de la postura que es que la mejor postura es la que menos dura. Llevo un rato hablando contigo y como estoy así de la misma postura ya he empezado a doler cosas. Así que yo me espero que me Eso, no, es curioso porque mucha gente no sabrá, pero yo cuando estoy aquí, por esa gente me muevo, porque cuando estoy aquí muchas veces que he estado hablando y es muy entretenido, estoy hablando con la persona y mejor estoy con la misma postura, a lo mejor media hora y después digo, me duele. Pues Por eso, ¿no? la mejor postura es la que menos dura. Lo ideal sería que hace 20 minutos nos hubiéramos cambiado de lado. Me hubiera puesto ya ahí, tú aquí. Que después nos hubiéramos puesto de pie y hubiéramos cuidado los micrófonos. La mejor postura es la que menos dura. Entonces, ¿qué lesiona mucho lo repetitivo? El trabajo de oficina, el carpintero o el carnicero está todo el día cortando carne, que le duele el codo y el hombro, el que trabaja en el campo echándose todo el rato de la misma manera. Entonces, lo suyo es intentar en el tiempo libre compensar lo que repitan mucho. Pero la tendencia es a eso porque hay más sedentarismo, más el móvil, la tablet, el ordenador, y estás aquí y si no haces ejercicio te vas chuchurriendo y dolor de espalda. Pero porque no estás fuerte. Y pues yo a veces tengo dolor de espalda y entreno y eso, que eso también puede ser sobrecarga. Sí, parte el descanso es parte del entrenamiento. Entonces, si colapsas tu sistema porque lo fatigas, tienes dolor. Entonces ahí tienes que aprender a descansar, hidratarte bien, trabajar otras cosas y si te molesta mucho, vas al fisio que te mejore. Pero tienes que intentar, no siempre duele la espalda por lo mismo. Hay quien le duele por fatiga, hay quien le duele porque tiene atrofia muscular y sus músculos no soportan nada. Y de estar, claro, entonces hay que analizar por qué. Pero tener algo de dolor, algo de molestia es natural, pero si te mueves y funcionas y se te quita, se te diluye, que estamos vivos y a veces de posturas que son desequilibrantes, pero después con movimiento se compensa y ya está. O sea, hay que huir en el abordaje del dolor, que yo estoy muy actualizado en el abordaje del dolor, hay que huir del catastrofismo y de la fragilización. O sea, eso de
no hagas esto que si no te vas a hacer daño. No, si estamos hechos para movernos, macho. Yo hace un par de años estuve en África, estuve en Tanzania, recorriendo en moto zonas rurales y tal, y estuve en contacto con masáis, y fue un flipe porque iban medio descalzos, estaban todos ultra en forma, ultra fuertes, y son cazadores, y son nómadas, entonces andan, cazan, cocinan, hacen fuego. Como se mueven tanto, yo les pregunté si tiran dolores, y tiran dolores, pues si se habían doblado el tobillo algún día y tal, pero no tenían el tipo de dolor de la sociedad occidental más sedentaria, más repetitiva, más eso. O sea que hay que moverse. Hay que moverse. Importante. O sea, es importantísimo. Quien no se mueve tiene papeletas para tener diabetes, para tener dolor de espalda, para tener problemas cardiorrespiratorios. O sea, hay que moverse sí o sí. O sea, es imprescindible. Lo que has dicho antes de la mejor postura es la que menos dura, a la hora de dormir, a lo mejor el inconsciente tú no te enteras, pero si estás en una postura 3 horas, hay gente que a lo mejor, o a veces que te despiertas, ¿no? Que te dice, me duele la espalda, Vale. es por eso, ¿no? Sí, pero no es patológico. Igual, no te he dicho antes del catastrofismo, ahora de la fragilización. Hay quien, ¿cómo quieres que duerma? No, tú duermes como te apetezca, tío. O sea, duerme como te duermas. Pues a lo mejor yo te digo, duérmete en posición fetal sobre tu lado derecho, y a lo mejor a ti no te gusta esa zona, o el lado de la cama ese te está dando la luz de la cara y no te duermes. Es importante descansar. O sea, hay que ser más natural. Pero puede ser que te duermas un rato, o sea, 2 o 3, o estés súper cansado y te duermas en una posición rara y te despiertes ahí con tortícolis y que digas, macho, estoy fatal. Pero te levantas y si estás medio sano, andas, te mueves un poco, haces tu movilidad, tus cosas, y se te diluye el dolor y ya está. Si siempre se te repite el mismo dolor, al fisio, que te lo vemos y analizamos por qué. En las articulaciones, esto es otro mito también, que unos dicen que no, que es bueno, otros malos, pero ¿es bueno crujirse las articulaciones Vale, del dedo o puede traer consecuencias? No. Lo que se sabe ahora, o sea, el ruido, el crujido, es una explosión de gas que hay disuelto en el líquido sinovial, en las articulaciones. Entonces, cuando está una articulación tiempo sin moverse, el gas como que se acumula, se hacen burbujitas, y cuando cruje, como que pum, se explota y el gas se reparte. Está demostrado que no es patológico, no es malo, ¿vale? Pero hay quien lo hace tan repetitivamente, lo busca tanto, lo convierte casi en manía, y si tú llevas la articulación más allá de su límite fisiológico natural, muchas veces puedes acabar provocando una hipermovilidad o una elongación de la cápsula y una pequeña lesión. Pero no es de no te crujas que te va a dar artrosis. Eso está demostrado que no es así, no pasa nada. Y es cierto que la mayoría de gente, bueno, se dice que todo el mundo tiene, por ejemplo, un brazo más largo que el otro o la pierna más larga que la otra. ¿Eso es el 100% de la población o solo en algunos casos? Casi nadie somos 100% simétricos. Y está requete demostrado. Al final no somos perfectos, ¿no? Al final el ser humano tiene que tener alguna carencia. Claro, tu carga genética, tu entorno, tus lesiones, tus hábitos, todo, o sea, depende, tú de hoy día, depende de todo esto que hemos hablado. Entonces, casi todo el mundo tiene cierto nivel de asimetría, pero igualmente no se considera que un poquito de asimetría sea sinónimo de lesión y de dolor. O sea, hay mucha gente que tiene escoliosis y no le duele. ¿Sí tienes? Sí. Pues mira, yo me arreglé eso. O sea, tuve corsé y eso, ya me la enderezaron con la adolescencia y ya pues no tuve dolor. tengo por ahí, a ver si te lo paso algún día, una foto de un campeón de halterofilia, que era, no sé de qué era, no, pero era un maquinón, y su espalda era una S brutal, pero brutal. O sea, Bolt también la tiene. ¿Quién? O sea, Bolt también Sí, tiene. es verdad. Además, si tú lo ves, él es que está doblado. Eso es, y no tiene por qué tener dolor. O sea, que si estás fuerte, estás compensado. Otra cosa que tu esclerosis sea para acá y tú estés todo el día así, pues vas a tener un desequilibrio muscular que vas a acabar teniendo síntomas. Pero igual, si estás fuerte y si te mueves, pequeñas asimetrías no son importantes. Otra cosa es que tenemos una diferencia así de una pierna respecto a otra. Ahí ya se necesitan correcciones, pero la asimetría, igual, hay que huir de la fragilización.
Es que hay gente que llega a la clínica y me dice, que tengo escoliosis y yo no voy a ir al gimnasio. ¿Cómo que no? Si tú tienes que ir, macho, tienes que ir para estar bien, ¿sabes? Pero si tengo escoliosis, vale, ¿te duele? Sí, vamos a tratarla, vamos a hacer que no te duela y te ayudamos a empezar a hacer ejercicio. Lo haces aquí con nosotros, que somos especialistas en ejercicio terapéutico, y una vez que hayas alcanzado un nivel de ejercicio medio que, te mandamos y te derivamos a hacer ejercicio donde tú quieras, hablamos con los entrenadores y le damos las pautas. Hay que moverse. Ahora mismo se especula tanto en la sociedad y ahora con las redes sociales, pero como profesional, mucha gente siempre ha desmentido muchas cosas de las redes sociales, pero tú como profesional, ¿qué opinas del vídeo rápido en TikTok de alguien que te recomienda, en este caso la fisioterapeuta, que te dice, no, tienes que hacer esto, o contradice a lo mejor algo que está, digamos, en la sociedad como bien visto, y te dice, no, esto es así, te confunde? ¿Qué opinas sobre esa información rápida, pero que a lo mejor no está contrastada? Claro, mira, yo escuché hace no mucho en una charla una palabra que me encantó, que ahora estamos infoxicados, que es intoxicados de información. Y claro, yo por ejemplo, yo no tengo ni idea de mecánica. Y yo, si me rompe el coche y me busco 2 vídeos de mecánica y el algoritmo este me lo marca y me empieza a sacar vídeos. Y yo me intereso, me pongo a verlo y me vuelvo loco. Y digo, ¿quién tiene razón y quién no? ¿Quién me engaña? ¿Quién me quiere vender? Es difícil, es difícil. Yo leí, no sé si es verdad o no, que en China iban ahora a restringir quién podía hablar de qué cosas. Entonces, solo podía hablar de algo técnico quien estuviera cualificado. No sé si eso se va a respetar o no, o si es extrapolable aquí, pero ahora cualquiera habla de cualquier cosa y la persona de calle o que no sea técnica de eso está confundida y solo te queda con sentido común y con un poco de confianza tu intuición, intentar ver de quién te fías. Pero es difícil. Yo hay cosas que veo y digo, este tiene pinta de ser un vendedor y no sé de esto, pero me intuyo esto. Y voy ahí un poco seleccionando y al final va medio afinando. Entonces, no te creas cualquier cosa, por favor, no te lo creas, porque se ve tanta cosa y viene a la clínica mucha gente confundida. He visto esto. ¿Quién te lo ha dicho? ¿En qué caso? La salud, la salud, que importante, claro, lo importante que hay. Claro, porque es sobre, yo que sé, cómo cocinar una tortilla de patatas, pues si sale mejor, sale peor, ¿sabes? Pero sobre la salud, al final. Y se habla mucho y cualquiera habla de salud. Y ahora hay muchos influencers que habla de no sé qué y dicen, macho, como has dicho esto, estás pegando una pata a la ciencia, que esto y te están viendo gente, y está engañando a mucha gente. Claro, y a lo mejor lo hacen sin querer, o a lo mejor porque necesitan vender un producto, porque viven de vender ese producto, pero ya se está perdiendo la moral, queriendo sin querer. No, si tú vas a vender un producto, intenta asegurarte de que un producto o un profesional o una técnica o eso, intenta asegurarte de que respetas ahí un poco los valores y la moral de algo tan importante como la salud. Antes de terminar el episodio, quiero hacerte unas cuantas preguntas. En este caso, ¿por qué el estrés siempre va a la zona del cuello y la espalda? Esto es interesante, voy a intentar ser breve y poco técnico, pero tiene mucho que ver con el sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo es la parte del sistema nervioso involuntario. Está el sistema, a lo mejor nos suena de cuando el instituto, de tal, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático nos prepara para reacciones relativas al rendimiento, a huir, a la pelea. Me han dicho hace boxeo, ¿no? Sí. Vale. Y el parasimpático, he hablado antes un poco de ello, te prepara para reparar tejido. Cuando comes, después de comer, ¿no te da un poco de sueño? Sí. Vale, pues ahí se activa el parasimpático. En el sistema, tú si entras al ring, o vas a hacer ahí un sparring con uno, se te acelera el corazón, te pones tenso, te pones duro y dices, hostia, a ver por dónde me viene, ¿no? Si me viene por aquí, esquivo por allá, tal. Ahí tienes el sistema nervioso simpático a full. Pero después de eso, lo ideal es que después de eso, te dan o no te dan, das o no das, acabas, te pegas una ducha y meriendas. Y lo suyo es, después de merendar, me siento un ratico, me relajo, pum, parasimpático. Estás absorbiendo todo lo que te has comido, todo lo que te has hidratado, reparando
el cansancio del rato de estrés. Pero es que ahora vivimos, que también es una crítica a la sociedad y a mí mismo cuando estoy muy estresado. Estamos mucho tiempo en estrés, en pum, 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 tengo esto, mira, tengo pacientes que vienen por dolor de mandíbula, de cuello, y estás tratándolos, se va relajando el tejido, ves que cede, y dices, ostras, qué guay. Y de repente el reloj les hace pipi, y de repente hace así. Y también, ay, déjame un momento que mire el móvil. Ay, Y digo, ya se ha ido al traste de lo que estamos ganando. Entonces es por la respuesta corta, por el exceso del sistema nervioso simpático. Hay que saber relajar, no podemos estar siempre en rendimiento, en estrés. Por eso recomiendan, antes de dormir, no utilices el móvil. ¿Por qué? Porque colores, luz, información, te excita, te gusta, ostras, qué chulo. Te tensas y te vas a dormir y duermes así. Apretando los dientes, curioso, ¿eh? apretando los dientes, apretando el cuello, y el día siguiente estás tieso y ostras, que me duele el cuello. Es que eso es parte del tratamiento, como he hablado antes, de hablar en consulta. Vale la pena explicar esto y estar 10 minutos menos dando un masaje o pinchando o estirando o poniendo la radiofrecuencia, para que el paciente sepa que antes de dormir, oye, haz unas técnicas de relajación, respira de esta manera, que te va a ayudar a bajar y vas a descansar mejor. Entonces tu cuerpo se va a destensar y mañana cuando trabajes no vas a petar tan rápido. Pero si duermes así y te vas a trabajar así y tienes al jefe, no sé qué, tal, el día 1 la hipoteca, vives así y dolor de mandíbula y de cuello porque estás preparado, estás todo el rato arriba del ring. Y no hay cuerpo que soporte estar arriba del ring. Entonces vienen muchos a la clínica, es que me duele, es que no me lo quitas, tío, es que no me lo quitas. Si no tengo que quitártelo, yo debo ayudarte a que te encuentres mejor, pero toma parte activa. Te estás haciendo ejercicios de respiración antes de dormir, estás intentando quitarte el móvil un ratito antes, quítate las notificaciones del reloj, porque si no estás todo el rato, pum, 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 pum. Todo eso, fíjate, no estamos haciendo un masaje, pero eso es fisioterapia. Estamos ayudando a que el paciente encuentre su equilibrio y su salud. Que yo recuerdo que el día después de los combates me dolía toda la espalda, pero yo creo que era por la tensión que tenía, se acumulaba todo en el cuello y todo. Claro. Y más que el combate es de la tensión que llevas, ¿no? Claro. Al día siguiente lo sufres. Claro, es que o la semana posterior también. Es instintivo, estás ahí, boom, tenso. Y antes del combate, entonces al final tu sistema nervioso está tan tenso sin que duda. Es normal. Entonces... Pues cuanto más duro haya sido el episodio de estrés, que ese estrés es bueno, porque el estrés te prepara para... Oye, cojo el tren para ir a trabajar, me suena el despertador, ¡pum! ¡Ostras, que no pierda el tren! Ese estrés es bueno, ahí va a funcionar, pero tiene que estar equilibrado. Entonces, si tú haces un combate y te das caña y es duro, si tú sientes que han pasado 4 o 5 días y estás en un resentido, tienes que activar tu parasimpático, tienes que preocuparte en respirar, en estar tranquilo, en comer, en reparar lo que te has castigado. Porque si te haces 4 combates en 5 días... lesionado, muerto, reventado, o te caes en el suelo y dices, reviéntame directamente porque no puedo ni moverme. Claro, ¿sabes? Es importante el movimiento, el descanso y el estilo de vida. ¿Qué deberíamos hacer las personas cuando nos levantamos para tener un mejor estilo saludable respecto a lo físico? ¿Qué recomendaciones darías? Yo meto muchos consejos y también recomiendo a la gente que tiene trabajos sedentarios tipo de oficina, micropíldoras de movimiento, que es, me levanto, y no dando un salto como dice la canción, pero me levanto y me doy un paseo, hago un pasillo para allá, un pasillo para acá, muevo un poco hombros, levanto los brazos, como engrasarte, ¿sabes? Un día me hago 2 sentadillas, ¿sabes? Que yo a veces aprovecho de ponerme los calcetines para hacer un peso muerto. ¿Sabes? El ejercicio del peso muerto, pues, me coloco bien, retraigo escápulas, bajo, pues me pongo calcetín. Y estoy dando movilidad, estoy engrasando y despertando el cuerpo. O sea, los cambios bruscos son perjudiciales casi siempre. Así que vale la pena ponerse el despertador 15 minutos antes y tomártelo con calma, tomarte tu café tranquilamente, pero siempre intentando que no sea me despierto y cojo el móvil, estoy aquí y me tomo el café aquí y rápido, estoy más tarde, me voy. Está jodido. O sea que a largo plazo eso lo va a agradecer, ¿no? Sí. Lo vas a agradecer para bien o lo vas a sufrir para mal. Ya, por último, lo que te tenía que preguntar es, ¿qué le dirías a una persona que está muchos años con un dolor que puede ser crónico? ¿Qué recomendación le daría o si eso puede tener una curación? Mira, le diría que no se conforme,
que no se conforme porque casi siempre todo tiene mejoría. Y no es vender humo ni vender mentiras, como hemos dicho antes, pero hay quien, si vive del 1 al 10, del 0 al 10, con un 7 de dolor y medicado hasta las trancas todos los días de su vida, a lo mejor le bajas a un 5 o a un 4,5 su dolor. Se quita la mitad de medicación, empieza a descansar su hígado, su páncreas, empieza a tener más ánimo, empieza a sentirse, o sea, no se conformen con tener dolor y que tengan motivación e ilusiones y objetivos. O sea, porque si tú tienes, estamos hablando de la vida saludable, pero es sano irte con tus amigos a tomarte un par de cervezas. Si te duele, hazlo con dolor. No seas bruto, no seas salvaje, pero si te duele, seguramente, si haces algo agradable con dolor, cuando acabes de hacer eso, te va a doler menos. O sea, vete a tomarte 2 cañas con tus amigos. No digo que te emborraches, ¿sabes? Pero tómate 2 o 3 cañas con tus amigos. Date un paseo, aunque te moleste un poco. Y no te conformes. Y no caigas en el catastrofismo ni en la fragilización. Y si no, acude a profesionales cualificados y honestos y honrados que te acompañen y te digan si son ellos las personas adecuadas o son otros profesionales, pero no te conformes. Bueno, ya estamos llegando al final del episodio. Muchas gracias por estar aquí, por haber compartido estos consejos que has dado bastante importantes, porque he aprendido bastantes cosas y espero que el público, también la audiencia, haya aprendido esos conocimientos de un gran profesional. Nos ayudaría mucho también que nos siguieran en Spotify, la suscripción en YouTube, para traer a este tipo de invitados, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.